Guerra de guerrillas es otra cosa. La diferencia de la guerra de Vietnam a la guerra de Corea era que cuando usted estaba en Corea, sabía que había una línea ahí, y de ahí para allá era el enemigo, y de aquí para acá eran los aliados. La guerra segunda se peleó en ese nivel. Se sabía que de aquí para allá estaban los de Hitler y los de Mussolini y los japoneses, y de aquí para allá estaban los aliados. Había una diferencia entre la guerra convencional y la guerra de guerrillas, y en los últimos días la guerra del terrorismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en Vietnam el problema era que cuando usted estaba en un sitio usted no sabía quién era quién, porque el guerrillero estaba camuflajeado, estaba escondido y podía estar en la misma trinchera con usted. El enemigo era la camarera de la sirvienta, de la camarera de un restaurante, era el muchachito que trabajaba. Uno no sabía quién era quién. Y luego no era un ejército numeroso, era gente escondida en la sombra de la selva y de la noche, dispuesto a cualquier cosa. El problema del terrorismo en el día actual es el mismo. Uno va en un avión y no sabe quién va al lado de uno. El que pone la bomba, el que dispara el revólver, el que detona la dinamita, el que hace el secuestro, porque está camuflajeado, escondido. Y esta es una de las cosas que ha incrementado el temor y el terror en estos últimos días. La clase de guerra y de enemigo contra la cual se pelea es un enemigo muy astuto, muy listo, muy preparado. La Biblia nos dice a nosotros que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, tal como señala el apóstol San Pablo cuando escribe su epístola a los Efesios en el capítulo 6. Y leo claramente, capítulo 6 del libro de Efesios, y dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, tenemos una guerra, pero nuestra guerra, aunque en el ambiente visible se realiza, se encarna en las facciones y en los personajes visibles, detrás del telón dramático de la realidad hay unas figuras siniestras, invisibles, que se mueven, cuyo mando de su ejército está un personaje que Ezequiel y el profeta Isaías lo señalan como un ángel hermoso y precioso que una vez estaba en la eternidad y una vez que estaba en aquel lugar y tenía todas las bendiciones y toda la gloria de la eternidad, se rebeló contra su Creador, se rebeló contra el Dios Todopoderoso que le había hecho y que le había traído a la existencia. En el capítulo 14 del profeta Isaías y en el capítulo 28 del profeta Ezequiel está registrado en la ley de doble aplicación bíblica la realidad tras el telón de lo que pasó allá. Un ángel hermoso, un ángel bello, un ángel que había tenido la gloria y la gracia del Señor, se reveló, y en el verso número 12 del capítulo 14 de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y en el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel se revela aún más este cuadro dramático y conmovedor de esta realidad profética de un vistazo hacia la eternidad. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y después describe las demás piedras y dices:
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14 del capítulo 28 de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te... Mis amados, esta es la historia. En algún punto de la eternidad hubo un ángel llamado Lucifer. Este ángel, su corazón se llenó de arrogancia, concibió en su corazón maldad, se rebeló contra Dios y comenzó una guerra contra toda la verdad, tal y como se revela en un vistazo de momento hacia el pasado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde dice con toda claridad y con toda señal, y señala esto con toda verdad, y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. En el verso 4, capítulo 12 de Apocalipsis, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, hablando del dragón, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo, que tan pronto que naciese. Y aunque está hablando aquí en una forma del momento en el cual Satanás se enfrenta a la realidad de la venida del nacimiento de Cristo, retrospectivamente habla de una guerra que hubo ahí arriba, una batalla inmensa entre las fuerzas de las tinieblas y las fuerzas de la luz, entre las fuerzas de la mentira y las fuerzas de la verdad. Y en esa batalla el dragón simboliza a Lucifer, a ese ángel que está revelado en Ezequiel 28, Isaías 14, que era hermoso su apariencia, sin par, como dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, donde señala y dice: porque no es maravilla que el mismo Satanás se transfigure en ángel de luz. Y donde habla que entró a la presencia en el libro de Job, entró a la misma presencia del Padre entre los hijos de Dios, entre los ángeles, y su hermosura todavía permanecía, y no le podían ni comprender ni los mismos ángeles que se había colado entre ellos. Esta realidad es ahí. Hubo un ángel llamado Lucifer, cuyo esplendor y gloria era algo sin igual, pero se rebeló. Con su cola, simbolizada por la cola del dragón, quiere decir con su persuasión, persuadió a una tercera parte de los ángeles que le siguieran. Por eso yo no puedo subestimar el poder del diablo. Yo creo, hermanos, que hay un peligro en lo que se está predicando en el día de hoy. Hay una clase de predicador que está yendo al extremo de desviar la realidad y en crear un monumento y una edificación a la super fe. Está olvidando que mientras es cierto que Dios nos ha dado victoria sobre el diablo y no podemos darle más poder a él del que debe tener, también hay un peligro en desconocer, en reconocer la existencia de él y reconocer su poder y reconocer hasta dónde puede llegar su autoridad. Esto es un extremo que es peligroso. Si un extremo peligroso es darle demasiado de poder al diablo, otro extremo peligroso es la negligencia, la subestima de la persona del diablo. Y esto lo estamos viendo con individuos que están predicando en el día de hoy, que están subestimando, y aunque creemos que tenemos poder sobre el diablo, están subestimando la necesidad de confiar en Dios y reconocer que no es meramente porque seamos gigantes en la fe, sino porque esa fe la tenemos puesta en un Cristo que venció al diablo, lo quebrantó debajo de nuestros pies, y mientras usted esté en la voluntad de Dios,
mientras usted ande como debe andar, mientras usted viva como debe vivir, mientras usted llene los requisitos de la vida espiritual, el diablo que Cristo, no usted, puso debajo de la planta de sus pies, permanecerá aplastado. Pero si usted se sale de la voluntad de Dios, si usted confía en su sagacidad, en su sabiduría, en su inteligencia, en su conocimiento, en su sagacidad, usted se sale del círculo del pie que mantiene al diablo debajo de sus pies. Y usted no tiene que tenerle miedo al diablo mientras usted ande con el hermano mayor. Yo nunca tuve un hermano mayor, pero tenía un amigo que medía 6 pies y pico. Era un gigante. Y cuando nosotros íbamos para las 70 y pico en Manhattan, yo andaba con aquel muchacho que medía 6 pies y pico, creo que 6'4", 6'7". Es como cuando uno anda con Angelo. You feel good. ¡Samalaya! You're walking with somebody bigger than you. Hace un tiempo atrás, yo estaba en el 1973 con mi esposa, un carro viejo que teníamos, se nos vació la goma, y yo estaba cambiando la goma cuando llegó una pandilla de violadores y asaltantes. Y en ese momento que llegaron, mi esposa y yo solos, en aquel lugar desierto, yo estaba bregando con las gomas. Yo dije, Dios mío, ¿cómo me enfrento yo a estos 3 bandidos? Y el Señor me dijo, encomiéndate a mí. Hermano, yo empecé a sentir que algo vino sobre mí en el Espíritu Santo. Y yo no le voy a negar, yo empecé a sentirme como un gigante. Yo pesaba nada más que 125 libras, ahora peso 180. Y era bien flaquito, pero empecé a sentir que mis hombros se enderezaban, que mi cuerpo crecía en tamaño. Y mi esposa luego me dice, miré por la ventana del carro, y cuando yo te vi, yo te veía como un gigante, yo te veía como una persona más grande. Y cuando los pillos llegaron y los bandidos, me dijeron, ¿podemos ayudarle con cambiar la goma? Y yo dije, cámbienla. Cogieron miedo. Pero era que había alguien mayor conmigo, o dice la palabra, que en vosotros está, es mayor que el que está en el mundo. Yo no le tengo miedo al diablo porque yo sea más grande que el diablo, no. Yo no le tengo miedo porque mi hermano mayor anda conmigo. Abasoma, calla, laja, maya. Pero muchos de ustedes están muertos del miedo porque dejaron al hermano mayor a un lado. El hermano mayor no está en el negocio que están haciendo, no están en el lugar de la voluntad de Dios, no están andando como deben andar, y como se salieron de la protección, tienen miedo. Y algunos que están por ahí pataleando y gritando que tienen fe, luego uno los ve arrastrados porque se olvidaron que a ese dragón, que a ese león no se le puede ir con cuentos a menos que usted no traiga al domador verdadero que se llama Jesús con usted. Cuando Daniel se metió a la fosa de los leones, llevó el gran domador con él. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego se metieron o fueron lanzados al horno de fuego, llevaron con ellos al gran ángel protector, al Cristo de la gloria. Cuando David se fue a presentarse ante Goliat, no era que David era más grande que Goliat. David sabía que era chiquito. David sabía que Goliat era grande. David sabía que Goliat era poderoso. David sabía que Goliat era invencible para los humanos terrenales. Pero David se buscó al hermano mayor para que cuando tirara la piedra se la reventara en la cabeza de Goliat. ¡Hija, soja, majalaya! Cuando Moisés fue a Faraón, tenía miedo de ir a Faraón. Y cuando en la zarza ardiendo Dios le habló, le dijo, Señor, yo no sé ni aún hablar. Y el Señor le dijo, dile que yo soy te envió.
Él sabía que solo no podía ir. Y el miedo que tenía Moisés, Dios le dijo, tú llevarás a Aarón contigo. Aarón tipificaba la compañía de Dios al lado de Moisés. Moisés no fue solo ante Faraón. Moisés se le enfrentó a Faraón porque sabía que Dios estaba con él y se llevó al Señor con él. Abasomacaya. Oh, gloria a Dios. Esta noche, ¿quién lleva usted con usted? ¿Anda solo? ¿Está buscando su propia sabiduría? ¿Está confiando en las amistades que tiene? Ese es el problema de hoy en día. El desconocimiento de la realidad diabólica. O unos se van a un extremo, al extremo de hacer al diablo más grande que Dios, o al extremo de subestimar la sagacidad, la astucia y la sabiduría y el poder diabólico. Son dos extremos que hay que evitar. Hay que entrar en la realidad bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Dice uno, el versículo que leímos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Cuál es el consejo? Sed sobrios y velad. Está hablando a la iglesia, está hablando a la gente que tienen a Cristo. No les dice que porque están llenos de poder y están llenos de fe, sean unos negligentes y unos descuidados y subestimen a su adversario. Dice, sed sobrios y velad. ¿Y sabe por qué le dice ser sobrio? ¿Sabe que cuando uno no está sobrio, está borracho? Y el borracho es un descuidado. El borracho no ve bien. Usted no ha visto un borracho caminar, ve todas las cosas malas, mareado. El borracho pierde la vergüenza, pierde el sentido del discernimiento, de la sabiduría, empieza a actuar como un tonto, como un payaso, no coge las cosas en serio. Y aquí le dice que sean templados, que sean sobrios, que tengan la mente clara, que no se dejen desorientar. Abasomacaya. Y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Está hablando la iglesia del Nuevo Testamento. Dios me muestra que en este auditorio, y algunos que no están aquí, han cogido este asunto de la religión, han cogido este asunto del cristianismo de relajo. Hay algunos de ustedes que están ahora en una iglesia como miembros de algún club social. Hay algunos de ustedes que no se dan cuenta que están en una guerra, que hay un diablo que pide Señor a tu cabeza, que pide Señor tu hogar, que pide acabarte por completo. Eran los super espirituales del tiempo, decían yo soy de Cristo, sí, yo soy mejor que todos los demás. Y ese es el problemita de la gente. Algunos dicen yo soy de tal organización, y yo soy de tal organización, y yo soy de tal cosa. Y algunos dicen si viene Gigi Ávila yo lo respaldo, y ese es el que debe venir. Y otros dicen si viene Racky, ese es el que debe venir. Y otros dicen que si viene Jimmy Swaggart, mire, y otros dicen somos de Cristo porque son mejor que todo el mundo. Esto no es asunto de Gigi Ávila, esto no es asunto de Jimmy Swaggart, esto no es asunto de Jorge Racky, esto no es asunto de un concilio, esto no es asunto de un hombre, esto es asunto de Dios, esto es asunto de la iglesia, esto es asunto del Espíritu Santo, esto es asunto de que el pueblo busque a Dios y siga la pisada del Maestro. Pablo, hablando a los hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y estaban divididos, tenían una guerra por dentro, una lucha. ¿Quién era el mejor predicador? ¿Quién era el más demonios que sacaba? ¿Quién era el más milagros que hacía? ¿Usted se cree que en cada campaña que da Gigi, que doy yo, no hay una gente midiendo a ver cuántos paralíticos se sanaron, a ver cuántos ciegos vieron, a ver cuántas almas se convirtieron? Y después que pase esta campaña se sentarán dos o tres a decir, esta fue mejor o fue peor que la del otro, allá se sanaron menos o más. Mire, hermano, deje ese espíritu del diablo a un lado, venga aquí a edificar su vida, no venga aquí a poner en juicio si este es mejor que otro. Olvídese, venga a buscar a Dios. Si es mejor, gloria a Dios. Si no es mejor, gloria a Dios. Usted lo que tiene que venir aquí es a buscar edificar su alma, llenar su corazón, llenar su espíritu, llenar su vida, buscar alegrarse. Eso es lo último de la gente.
Vienen a las campañas a ver el show, a ver el espectáculo, a ver si esto es. Entonces dicen, no, esta noche esto no fue como la otra que dieron. Y vienen a ver el show. Si usted vino a ver un show, váyase. Porque aquí no hay show, aquí lo que hay es Espíritu de Dios y palabra de Dios para edificarle, para hablarle a usted y a su vida. Oh, gloria a Dios. No hemos llegado a las 4 horas, ¿sabes? Ni a la primera hemos llegado, quizás cojamos una de las 3 y seguimos con las demás mañana. Pero tenemos que poner la base de esto. Hay un diablo y se mete tanto de la iglesia. Se mete dentro de la iglesia. Número 1, ¿cuál es la primera D del diablo? La D de la desinformación. Desinformación. Especialmente con el pueblo de afuera, con la gente pagana, con el pueblo inconverso y hasta con la iglesia. El diablo tiene una tarea de desinformar. ¿Qué es desinformación? Oiga esto, cuando se habla de informar, se debe pensar en términos de información veraz, correcta, genuina, de la verdad. ¿Qué dice Juan 8:44? Que el diablo es el padre ¿de qué? ¿De qué? De la mentira. El diablo habla mentira. Es el mentiroso por excelencia. Por eso a Dios no le agradan los mentirosos. ¿Y qué plaga hay en el pueblo hoy en día? ¿Qué mucho mentiroso hay en el pueblo de Dios? Hay gente que decir una mentira es como comerse una pizza, de esa de Prima Pizza. Desinformación, por lo tanto, es decirle mentira a la gente, engaño. ¿Qué dice la Biblia? Que el diablo es el engañador. Pues tanto es el desinformador más grande que hay. En otras palabras, quiere que la gente tenga información, pero que la información que da el diablo no es correcta. Imagínese que usted llama a la y le pide a la operator que le dé un teléfono y le da el teléfono equivocado. Ese es el diablo. Siempre está dando el teléfono y la información equivocada. Es el desinformador más grande de la historia. Pero el peligro de la información, que da el diablo es esto de desinformación. Él en Tokio era el jefe de eso. ¿Y cuál era el propósito no solamente en Tokio, sino en el mundo de las fuerzas comunistas dirigidas desde la KGB soviética? Número 1, infiltrar la televisión, la radio y los periódicos y las revistas y todos los medios de información para llevar a cabo su desinformación, es decir, llevarle información maligna conforme a la propaganda comunista a través de todos estos medios, reclutando gente para ponerla en estos lugares. Reclutaron a un periodista en Tokio. Ese periodista, que nadie sabía que era comunista, llegó hasta ser el editor del periódico más renombrado de Tokio. Cuando escribía sus artículos, los escribía contra Occidente y los escribía a favor del comunismo soviético. Esa táctica es usada por la KGB soviética, por la G2 cubana, por las agencias de desinformación e inteligencia yugoslavas, rumanas y de otras índoles, bulgarias y de todos los satélites del este de la Unión Soviética. ¿Cuál es la idea? La mentalidad diabólica de utilizar los medios noticiosos para llevar información, para crear un ambiente de desasosiego. Notemos bien esto. Cuando muchos de estos periodistas escriben y hablan en contra de las bombas nucleares y los cohetes del occidente, pero nunca hablan en contra de los cohetes de la Unión Soviética. Por otro lado, esa misma táctica la usan las religiones, con especialidad el Vaticano. La Iglesia Católica Romana tiene una agencia dedicada nada más que a informar a la gente
y meter laicos en todas las esferas de los medios noticiosos, la radio, la televisión y los periódicos. Por eso cuando el Papa estornuda en Roma, sale seguido un negativa, salen, se les dan un despliegue, o se tuercen, o se esconden lo positivo que hace, porque han logrado infiltrar la radio, la prensa y la televisión mundial. El diablo quiere desinformar la mente de la gente, por eso ha creado las religiones falsas, por eso ha creado los mormones, por eso ha creado los testigos de Jehová, por eso ha creado miles de religiones para llevarle a la gente la mentira, el engaño, para que no conozcan la verdad, para que la gente no se dé cuenta que el Evangelio es algo sencillo como creer en Cristo, lavado por la sangre y redimirse con la presencia de Él. Así que el diablo es un maestro en desinformar, llevarle a la gente lo que no es la verdad, llevarle a la gente la mentira para engañarlos con la doctrina de error. Esa es la idea del diablo. Por eso en el día de hoy hay que rechazar ese sentimiento diabólico que hay en este país, que no se puede predicar en contra de la idolatría, que no se puede hablar en contra del Papa, que no se puede hablar en contra de la mariolatría, que no se puede hablar en contra de las doctrinas de testigos de Jehová, que no se puede hablar en contra de nada. Eso es una mentira del diablo para seguir engañando a la gente y llevándose las almas al infierno. La gente tiene que aprender la verdad, porque la verdad liberta, la verdad hace que el hombre vea la luz del día, rompa las tinieblas de la ignorancia. El diablo no quiere que tú sepas la verdad. Y si tú no sabes la verdad, vives en ignorancia. Shakespeare dijo, no hay peor tiniebla que la ignorancia. Y yo creo que ese tipo dijo una verdad. La ignorancia hace que la gente no tenga la información correcta. Cuando en el tiempo pasado, oiga esto, la gente tenía la información incorrecta, el progreso humano se limitaba. Número uno, cuando por primera vez a alguien se le ocurrió hacer una bañera aquí en Estados Unidos, se levantaron predicadores y dijeron que la bañera era del diablo. Así mismito. Desde los púlpitos católicos y evangélicos se dijo que el que se usaba una bañera era del diablo, eso era un instrumento satánico. Ahora oiga esto. La asociación de médicos, hubieron médicos en este país que dijeron que la bañera era un instrumento antihigiénico. Y hubo una oposición a la bañera, pero hoy en día todo el mundo tiene una bañera para bañarse. Cuando se inventó el avión y los hermanos Wright empezaron a volar, desde los púlpitos se tronó y se dijo que el avión era del diablo, que era violar el mandamiento de Dios, que si Dios hubiera querido que el hombre volara, tendría alas. Hoy en día yo vine en un avión aquí y doy gloria a Dios por eso. ¿Cuánto dan? ¿Sabes? La desinformación. Está maloja. Cuando se inventó el primer pararrayo, oigan esto, en el Vaticano el Papa dijo, para el 1800 y pico, dijo que era una cosa del diablo. El Papa de Roma dijo ante el invento del Vaticano que eso era un desafío a la soberanía de Dios, que era un desafío a la voluntad de Dios y que prohibía que se usaran pararrayos porque eran del diablo. Hasta que le cayó en la cúspide de la Catedral de San Pedro un rayo y tuvieron que entonces buscar un pararrayo. La desinformación crea atraso e ignorancia. Cuando se inventó el primer radio, la gente decía que por ahí hablaba el diablo. Cuando se inventaron los hermanos Ford el primer carro, la gente salía corriendo de pánico porque le llamaban el instrumento de Satanás. Cuando se inventó la primera televisión, la gente dijo que era la caja del diablo, como le dijeron también a la radio. Pero no entendían
que ni el carro, ni el avión, ni la radio, ni la televisión eran del diablo. Lo que es del diablo es lo que hace la gente con la radio, lo que hace la gente con el televisor, lo que hace usted después que sale de aquí, que se va a ver pornografía a la casa. Eso es el diablo, eso es el demonio. ¡Ala, pajalaya! Coger un avión para tirar bombas, eso es del diablo. Coger un carro para irse a Lover's Lane, a estrujarse, eso es el diablo. Coger el radio para oír música rock todo el día, eso es el diablo. Pero así como el cuchillo no es el diablo, porque el cuchillo lo puede usar uno para partir la carne y puede usarlo para matar. Pablo decía, el mal está en mí, es el pecado de la tendencia corrupta del humano que se olvida de Dios, que deja fuera a Dios y usa las cosas que Dios le da mal. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? Abasoma, calla, sandalaya. Ahora, si usted no sabe usar un carro, hermano, no lo compre porque se va a matar. Y déjeme decirle que hay algunos que no deben guiar por ahí. Yo conozco un hermano en Puerto Rico que le pusieron un carro en las manos y iba contra el tránsito por toda la avenida de Country Club. Y lo más grande es que el guardia lo para y el guardia ni lo denuncia ni nada porque se quedó tan turbado con ver a aquel loco que iba guiando aquel carro. Hay gente que no debe guiar un carro. Hay gente que no debe tener un televisor porque no lo saben usar. Y si usted no lo sabe usar, bótelo de su casa. Porque si usted va a ser un esclavo de esa caja y va a ser un ídolo de eso, sáquelo entonces. Pero tampoco se ponga a condenar a otro que quizás lo sabe usar. Pero tenga cuidado, que si no lo sabe usar, bótelo, regáleselo a otro antes que su alma se pierda. Pero es así las cosas. Sí, que el diablo desinforma a la gente. Le lleva información incorrecta o información limitada. Debe decirle, cuando no le puede dar la información incorrecta, lo desinforma con la mitad de la información. Hay gente que no entiende solamente una parte del Evangelio y le dice que Cristo salva, pero no le dice que Cristo sana, que Cristo bautiza en el Espíritu Santo y que Cristo vuelve de nuevo a buscar una iglesia redimida con la palabra. Le dice que es bueno que vengan porque ya no lo puede impedir. Le da la mitad de la... Es un desinformador, es un fresco. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sabes decir que no tampoco. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¡A su nombre! Coge el Evangelio como engañador y le predica la mitad de la verdad. Le dice nada más que la mitad. Conviértete. Y ahí se quedó todo. Quédate como estás. No cambies en tu vida. Quédate igual. Y eso es lo que está el diablo haciendo en muchas iglesias pentecostales y evangélicas en el día de hoy. Desinformados, la gente viene y se convierte. La que andaba en bikini y en minifalda sigue andando en bikini y minifalda. La maestra de escuela dominical, como eso es lo que le enseñan con casi todos los senos por fuera, con un traje desnuda. Y luego están bien y hablan lengua porque le han dicho la mitad de la verdad. No le han dicho que todo el que quiere servir a Dios tiene que vivir en santidad por dentro y por fuera, porque no puede ser solamente santidad de una clase, tiene que haber santidad de todo, santidad del corazón, santidad del espíritu, santidad de la mente, santidad de la lengua. ¡Malaya! Y están desinformando. No le están diciendo a la gente la verdad, porque el desinformador más grande se llama Satanás. Y estamos teniendo en el día de hoy unas iglesias llenas de gente, llenas de multitudes, pero no hay calidad, no hay requisitos, no hay disciplina. Se predica que es salvo, siempre salvo. Desinformación. La Biblia dice que eso es mentira. Dígalo quien lo diga. Dígalo Vincent Pilo, dígalo Schuller, o dígalo mequetrefe del diablo, cualquiera que predique por ahí. Mi Biblia me dice a mí que el hombre que vuelve como el perro, habla del perro que vuelve a su vómito, de la cerda que vuelve a su fango. La Biblia me dice que guarde mi salvación con temor y temblor. La Biblia me dice que se puede perder. Dice que no nos escurramos, que guardemos con temor y temblor esta salvación. Y se le está predicando a la gente que borrachos van a entrar al cielo. They're preaching to people that they're going to go to heaven drunk. Le están predicando a la gente que
pueden ir al cielo bebiendo ron en las cantinas, que pueden ir al cielo bailando en los discos. They're telling people they can go to heaven drinking rum and drinking liquor in the canteens and in the bars. They're telling people they can go to heaven going to disco parties and going to the places of sin. Amala Hamaya. Le están diciendo a la gente que pueden cambiar de mujer como se cambian de camisa. Y el peligro que hay en esto es que hay evangelistas que hoy llegan aquí con una mujer y el año que viene aparecen con otra. Pastor, no le dé el púlpito a ese hombre, tenga vergüenza, no le dé el púlpito a ese predicador y a cada soma la jaya. Desinformación diabólica. El sábado están en la barra de la esquina y el domingo están dando escuela dominical. El domingo dan la escuela dominical y a las 2 de la tarde están en bikini enseñando todo lo privado. Y el marido o el novio sin vergüenza alguno, total descarado, al lado de ella exhibiendo las carnes de su prometida y de su mujer, sin vergüenza alguna, porque yo le digo a usted, si usted se llama evangélico, si usted se llama pentecostal y usted lleva de la mano a su mujer enseñando en un bikini las carnes y su novia, usted es peor que ella. Usted no tiene respeto, usted no tiene vergüenza, porque está poniendo en el mercado para que los demás codicien la mujer que va a ser su esposa o su mujer. ¿Cuántos alaban a Dios de la gloria? ¿Cuántos alaban? Allá arriba, la alaban al Señor de arriba. Allá arriba, la alaban al Señor de arriba. Allá arriba, la alaban acá abajo. Alábale, que unción de Dios te noche. Esto se pone bueno y se va a poner mejor de aquí a mañana. Porque me quedan 3D, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Lo tengo que votar por la información desinformada que está dando la gente? No. La Biblia habla de santidad y habla de la seriedad de lo que es el Evangelio. Pero la desinformación que había en Corintio era tal que había un desorden. Iba Kaman Somalaya. Oya Samaloja.